tener el estudio del día. Ok. Hay por ahí un micrófono que voy a cerrar. Bien. Vamos a orar entonces. Bienvenidos los hermanos, aquellos que están en Facebook también. Buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles. Siempre es un placer recibirles acá en plataforma y la bendición de Dios que nos concede juntarnos día a día. Ya nuestra plataforma tiene más de 4 años que ininterrumpidamente hemos estado transmitiendo cada noche por la gracia de Dios y nos juntamos con la gentileza también de los hermanos que nos ayudan para la predicación de cada tarde. Así que ha sido un gusto. Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado para ser mejores cristianos al tener todas estas lecciones que día a día escuchamos de los hermanos. Así que ha sido un tiempo importante y de mucha bendición. Damos la bienvenida. Veo a mi hermano también Fuente, David Fuente también que está por allí. Buenas noches, hermano. A quien no veo es el hermano José Díaz. Bien, vamos a orar. Hermano Gilbert, ¿nos podrías guiar tú en una oración esta noche, por favor? Si fueras tan amable. Sí, me Estamos... acabo de abrir el micrófono, ¿sí? ¿Ok? Sí, ¿Me sí, escuchan? está bien. Sí, sí, estamos orando por el inicio de la plataforma. Siempre tenemos hermanos en el medio con alguna enfermedad, así que vamos a inclinar nuestros rostros y oraremos a nuestro Dios. Hermano, por favor. Ok, gracias por la oportunidad. Padre, delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, noche, dándote gracias por este día que nos ha regalado, Señor. Gracias por los dones que renuevas. Señor, gracias por todas las maneras en que te manifiestas alrededor de nuestras vidas, guardándonos del mal, Señor, en este mundo caído. Gracias, Señor, por este pueblo tuyo aquí que dedica su tiempo, Padre, para buscar tu rostro, tu presencia, para buscar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias porque pones en todos nosotros el mismo sentir de, de invocarte en nuestras vidas y de tratar, Señor, de procurar aumentar nuestra fe, como pedían tus discípulos, Señor, como pedían tus apóstoles. Hoy en esta hora, Señor, te pedimos, aumentanos la fe. Señor, estate muy al tanto de todos los hogares aquí representados, cada familia representada, cada vida aquí representada, Señor. Estamos pidiéndote una liberación, Señor, una misericordia en toda petición desde nuestro corazón. Toda esa petición que allí delante de tu presencia el Espíritu Santo dice, Señor, que necesitamos. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha nuestros corazones y estamos pidiendo, Padre, por toda vida afligida en esta hora, por todo motivo de salud. Estamos rogándote, Padre, que todo tu pueblo, Señor, esté recibiendo en esta hora liberación, Señor. Como decía Pablo, me ha sido dado este aguijón en mi carne, Señor. Que nos muestre, Padre, por qué, como se lo mostraste a él. Y en cualquier caso, Señor, que nos hagas misericordia y pases de nosotros pronto esa copa de aflicción, como decía tu Hijo, nuestro Señor. Señor, estamos rogándote todo lo que perturbe esta noche, este tiempo, que tú nos hagas cesar de las cargas, de los afanes, para ocuparnos de tu palabra, para reflexionar en ti y en lo que tienes para decirnos, Señor. Que tu obra y tu palabra, Señor, se extienda más allá de lo que aquí vamos a escuchar, Señor, y nos permitas estar cambiando todo aquello que nos impide acercarnos a ti, que nos impide consagrarnos a ti, Señor. Que tú lo deshagas a esta hora y te manifiestes en el Maestro, Padre, para que todo lo que diga, Señor, sea desde tu presencia. Señor, guarda nuestros hogares, guarda nuestras vidas hasta ese momento, Señor, en que ya no necesitamos de redes como esta, de oportunidades como esta, porque estemos contigo, porque estemos en tu hogar para siempre. Entonces, Señor, te invocamos acerca de todas estas áreas, por aquel que nos diste, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Estamos ya dando inicio y estamos a la espera. Yo no sé si está conectado, me parece que no le veo todavía a mi hermano José Díaz. Está ahí, Sergio. ¿Está ahí? Abajito, abajito de la hermana Doris. Abajito de la hermana Doris. Ahí está José Buenas Díaz. noches. Oh, por allí, Buenas por noches. allí. Buenas noches, hermano. Gusto de saludarte. Gracias, gracias. Por ahí está mi hermano José Díaz. Me costó un Sí. poquito divisarlo, pero sí, está mi hermano. Que nos conduce hoy día en la lección. Gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Y estamos listos. Tome su Biblia, tome su cuaderno de apunte quizás, para que podamos así estar al tanto y al pendiente de la lección que hoy día nos imparte nuestro hermano José Díaz. Hermanos, cuando guste, gracias. Adelante. Gracias a ustedes, hermano. Eh, de antemano quiero pedir disculpas porque el internet está bastante lento y quiero pues aprovechar la oportunidad de dar las gracias a Dios primeramente y de estar con ustedes esta noche para compartir una porción de las Escrituras. La carta a Santiago hace mención de conductas y hace mención también de una iglesia la cual ella está recibiendo esta carta y al parecer había muchas incomodidades entre los hermanos y no estaban pues viviendo de una manera digna delante de Dios. Uno de los graves problemas que la iglesia en la actualidad presenta es que no sabemos llevarnos bien con los hermanos. Algunas veces usamos la, la costumbre, los hábitos que por lo general siempre tenemos, pero no incluimos lo que el Señor cada día nos enseña en cuanto a el amarnos los unos a los otros. Existe dos tipos de sabiduría en la carta de Santiago, una que desciende de lo alto y una que es contenciosa, que es animal y diabólica, que no procede de Dios. Y esa es una de las cosas que quiero compartir con ustedes esta noche y tratar de visualizarlo en la actualidad. La carta que escribió Santiago hace muchos años no tiene ninguna diferencia con las cosas que vivimos en la actualidad. Siempre van a acontecer disputas, controversias, van a haber divisiones que lamentablemente no es porque es producto de lo que Dios desea en la iglesia, sino es producto de lo que nace en nosotros. Y cuando estas cosas nacen en nosotros en cuanto el trato hacia los demás, que muchas veces queremos tener el dominio, la razón en cuanto a ciertos puntos de la Biblia, aunque muchas veces no estemos en lo correcto, eso genera dentro de la iglesia divisiones. Pero ¿qué dice Santiago respecto a esta postura de algunos hermanos que no le dan importancia al diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo? Este diseño, la cual Dios ha hecho visible y en las cuales todos somos participantes, que es la iglesia, eh, como dice la carta de Pedro, eran cosas que los ángeles deseaban mirar y nosotros estamos en esta era, por decirlo así. Pero lamentablemente la palabra de Dios muchas veces la descartamos y queremos tener liderazgo, queremos tener la razón y queremos que solamente yo sea el que tenga esa potestad de dirigir y de delegar funciones en la congregación. Entonces, en el capítulo 4, yo quiero que abran su Biblia en Santiago, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 10. Recuerden que cuando leemos eh, la Biblia nunca fue escrita en capítulos y versículos. Las Biblias fueron escritas, estas cartas eran un pergamino y por ende es una carta y que los traductores pues hicieron
más entendible la secuencia en la cual expresaban los escritores el deseo de transmitir el mensaje a los receptores. Entonces, cuando leemos la carta de Santiago en el capítulo 4, observamos que habían enfrentamientos, había allí contención, había celos, había amargura, había, como dice acá, pleitos entre ellos, entre hermanos. De hecho, algunas veces observamos que, por ejemplo, voy a hablar acerca de algo que por lo general siempre pasa en las congregaciones, es hablar de ciertos puntos de la Biblia y que por lo general siempre algunos tienen una posición y otros otra. La pregunta que pasa o la que le podría formular a ustedes es, ¿quién tiene la razón respecto a la enseñanza del matrimonio, por decirlo así? Y sabemos perfectamente que algunos hermanos creen el matrimonio de una forma, otros lo creen de otra manera. Pregunto, ¿de qué forma habla Dios para sus hijos? De muchas formas. Él ha hablado de muchas formas, pero en otros tiempos, ¿verdad? A los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y sin embargo, es entendible cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta el mensaje. Solo que muchas veces imponemos el criterio personal. Entonces, vamos a leer continuo la lectura de la carta de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces vamos a tratar de darle un sentido a la explicación que da Santiago y sin embargo sabemos que había problemas porque él está explicando allí un detalle que había surgido entre los hermanos. Por eso digo que no existe ninguna diferencia de los problemas que pasaron hace muchos siglos atrás con relación al tiempo actual. Y esto muchas veces causa divisiones, causa pleitos, causa contención, causa rivalidades, y no es producto de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, cuando adoptamos estas prácticas, porque muchas veces hay hermanos que cualquier hermano que diga algo le pone un detalle, le dice que a lo mejor no es de esa manera, yo pienso que es de esta manera, y cada quien tiene una percepción en cuanto a cierto punto. La idea es oír a la persona, en este caso, que da un mensaje, y compararlo con las escrituras, los prejuicios, las enseñanzas que a lo mejor durante muchos años hemos creído sobre cierto punto, tiene que ser absoluta. Y sin embargo, muchas veces creemos que tenemos cierta razón sobre cierto punto y al oírla de otro hermano nos damos cuenta que hacía falta algo más. Pero eso es cuando hay humildad. Pero cuando hay rivalidades y cuando hay guerras y cuando yo no quiero aceptar que cierta persona dice cierta cosa que a mí no me parece, aunque esté acorde con las escrituras, entonces yo soy una persona que tiene un problema ante Dios. Es más, soy un enemigo de Dios, porque los que tienen estas posturas
son como almas adúlteras. ¿Cómo lo explico? Los adúlteros son aquellos que tienen una pareja y se une a otra. Entonces no podemos tener dos tipos de convivencia, una con Dios y una con ciertas actitudes y malos comportamientos porque yo creo que tengo la razón. Entonces Santiago, disculpen, dice que había rivalidades, había envidia, había pleitos y había muchos deseos. Y cuando dice acá, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, es porque ellos no estaban enfocando sus problemas en las manos de Dios, sino que lo estaban tomando bajo sus propios criterios y pensamientos. Por eso es que cuando nosotros oramos no es para satisfacernos a nosotros, oramos a Dios para expresar todas nuestras inquietudes y que sea Él el que nos dé la sabiduría y sea Él el que nos dirija en cuanto a nuestras decisiones y en cuanto a las prácticas que nosotros cada día vamos a tomar. Porque indiscutiblemente, hermanos, ninguno de nosotros tiene ninguna potestad de hacer lo que bien le parezca. Nosotros todos tenemos esa oportunidad de que leyendo la Biblia podemos tener unidad con Dios. Yo no voy a tener unidad con alguien porque he sido partidario con él porque soy amigo del hermano. Cuando hablamos de la enseñanza bíblica, nosotros tenemos que tener unidad con Dios. Cuando hay divisiones o partidismo dentro de la iglesia, entonces ya nos comportamos como almas adúlteras. La iglesia es el diseño perfecto de Dios. La iglesia es donde se pone en práctica los deseos de Dios con sus hijos, donde cada uno va aprendiendo en la medida posible, ir cambiando según el conocimiento que va adquiriendo. Las reuniones que tenemos nosotros en la iglesia es para nuestra edificación, no es para ser contencioso y como siempre pasa, que hay hermanos que a lo mejor dan una enseñanza, pero que de repente le hace falta agregarle algo más para darle un sentido adecuado, aceptable según la Biblia. No aceptable según la lógica humana, según la Biblia, según lo que dice Dios. Por eso que Dios es un Dios celoso. Y tanto así que ese espíritu que nos dio a cada uno nos anhela celosamente. Es por eso que la Biblia explica que Dios al ver que tenemos comunión con otro espíritu, Él se coloca en esa condición de celo, como que dice, no se agrada. Entonces, es necesario que nuestros pensamientos se ajusten a la voluntad de Dios. Y le coloco un ejemplo. Si yo le preguntase a ustedes, ¿por qué razón Caín mató a su hermano Abel? Uno dice porque sus obras eran buenas y la del otro y la de su hermano eran malas. Pero la Biblia dice que a primera de Juan, voy a tratar de hacer un ejemplo o un ejercicio de lectura que es práctico, ¿no? Primera de Juan 3. Buscar acá. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 11 y 12. Existe una manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Porque o somos de Dios o somos del diablo. El mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? De hecho, cuando la Biblia dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, hay una versión específica para nosotros. Nos identificamos con Dios o nos identificamos con el adversario. Entonces dice el versículo 10, del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. La pregunta, ¿cuáles eran las obras malas de Caín? ¿Qué lo impulsó él a matar a su hermano Abel? En que no le amaba. En que no le amaba. El amar al hermano no es destruirlo. El amar al hermano no es ensañarse con él. El amar al hermano no es opacarlo, difamarlo, hacerlo quedar mal delante de otros, porque yo tengo la razón. Eso no es amor. Cuando existe alguna deficiencia de alguna enseñanza, de algún hermano referente a algún punto, y yo he leído y he estudiado respecto a ese punto, lo más idóneo es mostrarle amor hacia el hermano, hablar con él, si se puede, de manera privada, y decirle, hermano, creo que lo que dijiste le hace falta esta cita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se relacionan con la palabra, con la enseñanza de Dios y nos ayuda a cambiar nuestras vidas, por ejemplo. Pero muchas veces empezamos a hacer guerra, es decir, confabularme con otro para hablar mal del hermano. ¿Viste lo que dice el hermano? ¿Viste que lo que explicó no tenía ninguna parte de relación bíblica con las escrituras? Entonces lo que él dice no tiene nada que ver con lo que dice Dios y eso no es amor. Entonces eso es crear guerras. ¿Qué hacen las guerras? ¿Cómo concibe usted dos personas haciendo guerra? Porque no lo voy a colocar a nivel mundial de países, ¿no? Pero sí voy a colocarlo de manera personal. Cuando usted hace guerra con alguien, es que es porque usted no quiere ser que él le tome ventaja en ningún aspecto. Y usted hace todo lo posible en ganarle. Y va a tomar todas las medidas posibles para tomar ventaja, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahora, cuando yo tomo esa actitud, ¿estoy mostrando amor hacia mi hermano? ¿A quién estoy obedeciendo yo en ese momento cuando tomo esa actitud? ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco al príncipe de este mundo? Porque Satanás, de alguna u otra manera, trata de hacer posible que todo pecado o todo lo que vaya en contra de Dios parezca atractivo para nosotros y que parece que no es dañino. Ese es el trabajo de él, porque en esto se van a manifestar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, el amor dentro de la iglesia debe de ser fomentado, debe de contribuirse los unos a los otros. No hacerme el desentendido, no hacerme el que no me interesa, de bueno, allá él con su problema. No, hay que tratar de solventar los problemas dentro de la iglesia. Si yo personalmente soy de ese tipo de persona, debo de reconocerlo yo. Porque, ¿por qué me dice la Biblia? Respecto a esa actitud, que Dios, el espíritu que ha hecho morar Dios en mí, me anhela celosamente. Todos los días de nuestra existencia en este mundo, siendo cristianos, deberíamos de vivir para agradar a Dios, para servirle, no para agradarlo a nosotros mismos. Porque de hecho, si yo buscara el favor de los hombres, como dice Pablo a los hermanos en Galacia, dejaría de ser siervo de Jesús. Entonces no podemos vivir con arrogancia, con altivez, con, con actitudes que no fomentan al amor de entre nosotros, que más bien lo que causan son guerras, pleitos, divisiones, envidias, y aparte de eso, dejamos de orar a Dios. De hecho, son cosas producto del abandono o el distanciamiento o la separación que tenemos con Dios, porque nos hacemos amigos del mundo. Un enemigo es aquel que está muy distante de mí. Yo no lo quiero ver. Yo no quiero tener trato con él. Si está por ahí, me voy por otro lado para no verlo. Ese es un ejemplo, ¿no? Imagínense entonces, se constituye enemigo de Dios, una persona con una actitud.
Por eso es que muchas veces estas cosas me hacen pensar y yo trato de compartirlas con los hermanos y digo, ¿no? Que la salvación requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación y sacrificio. En la historia bíblica, en el Éxodo, cuando hablamos de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, observamos que salieron 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, de la esclavitud de Egipto. Peregrinaron en el desierto 40 años. A ellos no les faltó agua ni alimento. Dios estaba con su pueblo. Pero ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuál fue la actitud de los judíos en el desierto? ¿A quiénes tentaban ellos? ¿De quién renegaban ellos? ¿A quiénes provocaban a ira ellos? Eso es similar con los tiempos actuales. La iglesia en Corinto, una iglesia donde Dios había impartido todos los dones a una iglesia, pero que lamentablemente no lo aprovechaban para la edificación de ellos, se entregaban a los pleitos en los tribunales. Y no había ni un sabio entre ellos en que podían resolver un asunto. Por eso es que la sabiduría que viene del cielo es primeramente pura, amable, pacífica, y no hay contención allí. Cuando la usamos correctamente, eso es lo que va a producir al momento de usarla. Paz, paz. Va a haber cercanía uno hacia el otro. Pero cuando hay mucha carnalidad, cuando renegamos de lo que estoy viendo, que no me parece, que no me gusta, y dejo a un lado las cosas de Dios, van a venir muchos problemas. Pero estoy preocupado por mi salvación y estoy seguro que estoy salvo, que voy a obtener la vida eterna. Por eso es que nosotros no podemos engañarnos. Recuerden que Dios no puede ser burlado. La Biblia nos ayuda a que cada día podamos mejorar nuestra actitud. Y cuánto aún más que estamos cerca de nuestro hermano. Deberíamos siempre de animarnos y de fomentar hacia el deseo de perseverar en la fe, de cambiar las actitudes incorrectas, de mejorar en cuanto a la palabra, porque son cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Recuerde que Jesús dice algo importante en cuanto a su enseñanza. En Juan 12:48 Jesucristo dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Indiscutiblemente, la palabra de Dios nos va a juzgar a nosotros, hermano. Y todos vamos a ser responsables de los hechos. No va a haber un abogado que vaya a favor de lo que hicimos malo. Va a haber un abogado en favor de lo que hicimos bueno. Porque los que están allí para juzgarnos van a ver solamente los hechos malos. Porque recuerden que la fe, nuestra fe al final del tiempo va a ser producto de nuestras obras. ¿Entiendes? Porque cuando solamente tenemos fe, pero no va acompañada de las obras, es una fe totalmente muerta, ¿verdad? Porque el justo por la fe vivirá. Por supuesto, estoy hablando de algo práctico de nuestra vida diaria. La palabra de Dios viene a nuestros oídos, la oímos, la analizamos, la comparo para mí y trato de digerirla para mí. Luego la comparto con otros para ayudar a otros. No estoy buscando a alguien para decir, esta enseñanza le cae muy bien al hermano Sergio. Voy a hablar con el hermano Sergio porque se le voy a decir. No, yo la comparto de mi experiencia y para animar a otros. Por eso es que nosotros cuando hablamos es simplemente del poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía sin haber hecho lo que él quiere en cada uno de nosotros. Es más, la palabra de Dios entra lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, donde cada uno nos vamos a ver tal como somos. La palabra nos pone al desnudo al final de todo y debemos de creer que Dios todos los días que nos brinda un aire para respirar en este mundo,
Él quiere que seamos a la misma imagen de su Hijo. Por eso es que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos ama, por supuesto, pero Dios es también un Dios celoso. Dios quiere que seamos de una característica similar a la de Él. ¿Qué dice 1 Juan 4:8? 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, debería de existir o de emanar de nosotros esa característica de Dios, el amor. Pero entonces, si no existe o no prevalece el amor dentro de la hermandad, hay un problema grave en cada uno de los hermanos que son así, con esa característica de no mostrar amor. Esos hermanos están separados de Dios y por ende necesitan ahora la oportunidad que Dios les brinda. Vamos a seguir leyendo en Santiago. Entonces dice Santiago, el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Él no quiere estar en rivalidad con nosotros cuando tenemos una característica como la que Santiago dice, cuando hay guerra, pleitos, envidia, pasiones que combaten en vuestros miembros, codicia, matamos y ardemos de envidia, esas características que impiden que tengamos una relación con Dios, pero Él da mayor gracia. Es decir, que nos brinda siempre la oportunidad o la vamos a tener a disposición porque todos los días vamos a acudir a las Escrituras. Entonces dice la Biblia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios va a resistir, por supuesto, y va a resistir a los contenciosos, a los que viven en conflicto, a los que no han cambiado su vida, a los que no quieren ceder a los designios de Dios. Son personas que aunque asistan a las congregaciones, son personas que están separadas de Dios, son enemigos de Dios. No podemos nosotros creer que vamos a burlarnos de Él. Debemos siempre de tener características agradables para Él. Todas las cosas que hacemos bajo este cielo, son visibles ante los ojos de Dios. Por eso es que de Dios nadie se burla. Hermanos, Dios quiere dar gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los humildes son aquellos que siempre están necesitando de lo que Dios le da todos los días. Se compara así como dice algún lexicólogo que dice que el humilde es como un mendigo. Yo sé que todos hemos visto los mendigos en la calle y los vemos andrajosos, sucios, pero ellos no están así porque no tienen cómo cubrir sus necesidades y están siempre pidiendo porque necesitan para comer, para vestir. Algunos pedirán para mantener vicios, pero por lo general habrán personas que sí necesitan realmente. Esos son los humildes, ¿verdad? En el caso espiritual, es algo similar. Todos los días nosotros necesitamos que Dios nos dé lo que necesitamos para nuestra existencia en este mundo. Recuerden que las hojas de los árboles no se mueven si no es por el poder de Dios, ¿verdad? Pero aún el hombre, si no tiene el poder de Dios, que es el aire, está muerto. Y si yo dependo de la mano de Dios para existir en este mundo, hermano, yo tengo que ser humilde. ¿Por qué voy a ponerme en resistencia o por qué voy a ser enemigo de Dios por mantener un capricho, un deseo, algo que me impide mantener mi relación con Él? Por ejemplo, voy a abarcar un poco más allá de las cosas que dice Santiago. Por ejemplo, las conductas, los comportamientos que yo mantengo en mi matrimonio, en mi trabajo, con las personas que no son cristianas, tiene que ver mucho con lo que yo soy. Es decir, debo de vivir como un hijo de Dios, hablar como un hijo de Dios, dar el consejo como un sabio que viene de aprender de lo que Dios le enseña a esa persona. Y muchas veces nos dejamos llevar
por el mundo. Imagínense la situación que nosotros vivimos aquí en Venezuela. Si yo me pongo a hablar de los problemas que vivo aquí en Venezuela con ustedes, eso no sería, para mí, no lo considero de conversación de ánimo. Más bien sería una conversación de que me pondría en contra de alguien. Porque, como dice la Biblia, debo de mantener mi posición con Dios. Existirán diferencias, países que, como el caso de Venezuela, que tendrán este caso de dictadura y estas cosas, pero eso no es asunto de un cristiano ponerse del lado del otro, de una persona que esté en contra de la situación del país, que no, eso no tiene que ver con un cristiano. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ellos vivieron oprimidos por los romanos, eran esclavos de ellos, y yo no observo en la Biblia que ellos renegaban de ser oprimidos por ellos. Más bien decía, honrad al rey, da a César lo que es de César, pero también da a Dios lo que es de Dios. Estoy colocándoles ejemplos, que por lo general nosotros no mantenemos nuestra condición como cristianos. Es más, Dios nos da esa gracia, es decir, nos ayuda a cambiar para que seamos distintos, para que tengamos comunión con Él, para que tengamos esa permanencia de que cada vez que hagamos nuestras oraciones, Él nos oiga y nos ayude a seguir luchando en esta vida. Porque todos los días de la existencia en esta vida son luchas, hermano. Son contratiempos, son ataques de uno, pormenores por otro lado, atractivos de Satanás, las tentaciones que nunca se despegan de nosotros porque están al acecho. No escapamos de ello, pero Dios da gracia a los humildes. Es decir, que nos hace entender cómo nosotros podemos resolver las cosas. Los que son contenciosos, los que resisten a Dios, no saben, según Dios, cómo resolver los problemas y van a resolverlos a su manera. Entonces, son cosas que debemos de mantener bien claro. Entonces dice acá, el versículo 7, que una vez que entendamos lo que dice la Biblia, por eso que dice acá, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. El someterse a Dios es cuando nos colocamos por debajo de Él, es decir, en una condición sumisa, en una condición de siervo, en una condición de una persona que es humilde, que espera las órdenes de alguien, es decir, estar por debajo de alguien superior. Pero ¿a quién debo de ponerme por debajo? Dice a Dios. Todos en algún momento a veces resistimos a Dios, para que ustedes sepan. A veces le resistimos y Dios no se agrada de eso. Cuando digo resistir, hablo casi en todo el ámbito de lo que hacemos a diario. Los pensamientos, las palabras, las acciones, el trato, lo que por lo general siempre no ponemos en práctica. Aunque la sepamos, no la ponemos en práctica. Eso es también cosas que no agradan a Dios. Pero debemos de mantenernos, en este caso, cuando Santiago dice someternos, es porque debemos de hacer lo que Él nos dice. Y una vez que nosotros nos sometemos a Dios, estamos haciendo resistencia al diablo. Ya el diablo no tiene cabida en lo que, en lo que pensamos, en lo que yo voy a hacer, en lo que yo tengo, en lo que yo tengo algo en contra de otro, o sea, decir, en este caso, el amor que tengo hacia el hermano, él no puede hacer nada allí. Más bien va a huir de nosotros, porque va a decir, en esta persona no puedo hacer nada porque esta persona está sometida a Dios. Es decir, vive haciendo lo que Dios dice. Y esa es la intención de que Él huya de nosotros. Recuerden que Él huye por un tiempo y luego vuelve. Y vuelve otra vez para ver cómo estamos, si estamos siendo sometidos o no, bajo la mano poderosa de Dios. Por eso es que Él siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerden, cuando dice buscando a quien devorar, es a los que a los que viven sometidos a Dios.
No a los que están ya cautivos a la voluntad de Él, a los que están sometidos a Dios. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice acá, en versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una vez que nos sometemos a Dios y el diablo huye de nosotros, dice que nos acercamos a Dios. Pero ¿qué más dice Santiago? Santiago dice que debemos de hacerlo de dos maneras. Dice acá, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, la parte interna. Recuerden que los corazones no se ven, ¿verdad? Es la parte interna. Y las manos sí se ven, que es la parte exterior. Es decir, que tiene que ahora haber un cambio. Cuando nos acercamos a Dios, los corazones no son de doble ánimo. Cuando la Biblia dice doble ánimo es porque tiene pensamientos compartidos, tanto del mundo con las cosas de Dios. Hay que purificar eso. Y las manos, quiere decir, las obras que vayamos a hacer tienen que ser limpiadas. Los pecadores, por supuesto, tienen malas obras, ¿verdad? Y dice Santiago, limpiaos, limpiad vuestras manos. Es decir, acérquense a Dios de una manera digna, aceptable a Él. Y luego dice, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es decir, debemos de estar arrepentidos siempre de nuestro mal proceder, porque todos los días, de alguna u otra manera, resistimos a Dios. Por eso es que es necesario siempre estar arrepentidos. Hay que estar siempre a cuentas con nuestro Dios, porque no vaya a ser que nos sorprenda el día. Puede ser el día de la venida de Jesús o puede ser el día de la muerte y no estemos a cuentas con Él, porque no hemos purificado nuestros corazones, no hemos limpiado nuestras manos y debemos de estar siempre arrepentidos con Él. Es lo que Él expresa en su carta. Santiago de verdad quería animar a estos hermanos que vivían en conflicto. Y de hecho, en todas las cartas que leemos, habían rivalidades entre los hermanos. Por eso digo que en la actualidad no escapa problemas de esa misma índole. Y luego, al final, cuando ya hemos reconocido, porque recuerden que el arrepentimiento es simplemente dejar de hacer lo malo. El arrepentimiento también puede ser no haber hecho lo que tenía que hacer, dejar de hacer lo malo o haber dejado de hacer lo bueno. Y son cosas que se pueden comparar del arrepentimiento. Es un vuelco, es un cambio. Cuando uno se arrepiente, no incide otra vez en el mismo pecado. Porque si incide en el mismo pecado, quiere decir que no se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Si yo persisto, si yo me arrepiento, porque yo le dije al hermano Sergio, yo mañana le voy a llamar a tal hora. Y el hermano sabe que el hermano José me dijo que me va a llamar mañana a las 10 de la mañana. Pero qué raro que no me ha llamado. Y pasan los días y, y lo vuelvo, hermano, ¿cómo estás, hermano Sergio? Y yo no le digo, hermano, perdóname, hermano, de verdad se me complicó todo, se me presentó un inconveniente, de repente el internet, la señal del teléfono, no te puede efectuar la llamada, pero ya estamos conversando de nuevo, ¿verdad? Y eso es reconocer, eso es arrepentirse y pedir perdón a la persona. Ahora, ¿cuánto más a Dios? Que a veces decimos ser cristianos o hijos de Dios y a veces no cumplimos con lo que decimos ser. Hay que vivir de acuerdo a lo que profesamos. Si somos cristianos o hijos de Dios, debemos de actuar, vivir, pensar como Dios. Dios quiere de verdad que seamos salvos, pero también quiere que seamos humildes. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse, como les había dicho anteriormente, tiene que ver con la postura que tengo hacia Dios. Cuando yo
reconozco todos los días que necesito de Dios es cuando soy humilde. Cuando yo acepto cuando yo acepto la palabra de Dios en mi vida, es porque yo sé que la necesito. Nosotros debemos de aprender a vivir de la palabra. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, a veces estamos preocupados por la comida o por el pan, pero no estamos preocupados de lo que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios es necesario para nuestra existencia, nos fortalece el espíritu y nos desarrollamos espiritualmente. Cuando yo actúo de esa manera es porque me estoy humillando ante Dios. Y debemos reconocer que sin Dios nada somos en este mundo. Sin Dios no tenemos ninguna oportunidad de la vida eterna. Sin Dios no podemos acercarnos a Él. Es decir, por causa de mi rebeldía, por ser soberbio, porque nunca pude controlar mis deseos pecaminosos, mi carnalidad, por decirlo así, nunca voy a tener oportunidad de ver a Dios, en este caso de vivir con Dios eternamente. Pero todos queremos vivir, ¿verdad?, eternamente con Dios. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿He cambiado mi vida? ¿Yo vivo en una lucha todavía? Todos vivimos con una lucha, pero es porque de verdad queremos acercarnos a Él. De verdad queremos tener comunión con Dios. Pero Dios también quiere que nosotros hagamos algo por Él. Él ya nos amó, porque dice, como dice Juan, porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y si Él hizo eso posible, ¿cuánto no debemos hacer nosotros como muestra de gratitud y agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros y aún todavía lo sigue haciendo? Debemos de humillarnos, hermano, y estar agradecidos con Él para que algún día Él nos exalte en su debido tiempo. Entonces no existe el deseo de Dios de condenar al hombre. Somos nosotros los culpables de no haber vencido estos problemas. Y de verdad tenemos la oportunidad hoy. Si yo he vivido separado de Dios porque he sido amigo del mundo, viviendo en mis propios pecados, es un buen día de arrepentirme, de limpiar mis manos y purificar mis corazones. Todos tenemos esa oportunidad mientras estemos vivos, para que Dios nos exalte en su debido tiempo. Gracias, mi hermano, y que Dios le bendiga y que nos guíe cada día por medio de su palabra. Amén, mi hermano José. Santiago, indudablemente una carta interesante. Es una carta práctica, se considera, y simplemente ese recordatorio que cualquiera puede decirse ser cristiano, pero la evidencia es una fe genuina que se manifiesta de la manera en la cual uno vive. Es una carta práctica que va entonces allí bien, como decimos, al hueso, o sea, sin rodeo. Muy bien, me ha parecido una excelente exhortación, hermano José Díaz. Muchas gracias. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en el sentido de poder recibir el consejo que nos ha traído mi hermano esta noche y pedir también por aquellos que hoy han tenido algún inconveniente, con mi hermano Carmelo. Estamos orando por mi hermano Carmelo, la familia de él también, que ha perdido su querida madre en estos días pasados. Invitaré a mi hermano Mario Javier, si por favor puedes llevarnos en una oración, hermano, agradeciendo la lección y también haciendo peticiones por la familia de mi hermano Carmelo Blanco, para que ellos puedan entonces sobrepasar estos momentos que se hacen enteramente tan amargos cuando se van aquellos a los cuales nosotros tanto amamos, en el caso de mi hermano, su madre. Vamos a orar entonces y les invito a inclinar nuestro rostro. Mi hermano Mario Javier nos va a llevar en una oración. Oremos, hermanos. Amén, hermano. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, en el corazón de tus hijos fieles, llegamos a su bella y santa presencia a través de su Hijo Cristo Jesús para agradecerle infinitamente por esta maravillosa oportunidad que usted nos ha regalado a un grupo de tus hijos
de diferentes partes de este mundo, poder estar reunidos aquí con el fin propósito de agradarle, servirle y glorificarle como ustedes se lo merecen. Gracias, Señor, porque hemos alimentado nuestra alma a través de esa palabra expuesta por nuestro hermano José Díaz. Dele siempre, Padre, la fuerza, la salud, para que él siga usando ese talento que usted le ha regalado para la honra y la gloria suya. Ayude para que esa palabra haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer cambios en nuestra vida diaria, Señor. Te agradecemos por su hermosa palabra que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, nos fortalece y nos anima siempre. También, Padre, le pedimos por todos aquellos que están pasando dificultades en esta vida, por la familia de nuestro hermano Carmelo Blanco, Padre, que usted les dé fuerza, les anime por la partida de su mamá. Padre, sabemos que son momentos difíciles, pero Señor, confiamos en usted, que usted nos fortalece, nos anima y nos ayuda en estos momentos. Pedimos por todos los hermanos también que están afectados de salud, aquellos que están en los hospitales, en las clínicas o en sus casas porque no pueden ir a ninguno de estos lugares, para que las medicinas puedan tener resultados positivos en su cuerpo físico, para que ellos puedan mejorar, puedan recuperarse y así, Padre, poder sanar. También, Señor, le pedimos por las guerras que están en diferentes partes del mundo, que usted ayude para que las cosas puedan calmarse y así tus hijos que viven en esos países no vayan a ser perseguidos, no vayan a ser torturados, no vayan a ser echados a la cárcel o que pierdan la vida. Denos la fuerza siempre para continuar haciendo tu voluntad, glorificando y alabando tu nombre, Señor, como usted se lo merece. Pedimos también por nuestro hermano Baldo, Padre, que usted le dé fuerza, le anime y le ayude también con su enfermedad y la operación que él va a tener. Y así con aquellos que se nos escapan de nuestra mente, pero la suya no. También, Señor, le pedimos por la enfermedad espiritual que aqueja a todo el mundo, como es el pecado, que usted ayude para que las personas busquen la solución, que es el Evangelio. Y aquellos hermanos que andan retirados para que puedan volver, Padre, a la comunión contigo, con tu cuerpo que es la iglesia. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Voy con mi hermano Néstor, hermano Néstor Sánchez. Ahí vamos. Buenas noches, hermanas y hermanos, a todos. Y tenemos aquí algunas visitas de Facebook que están escuchando directamente esta muy buena exposición que nos hizo el hermano José Díaz. La hermana Alicia Zamora, Frank Serrano, Isabel Ramos, Susana Treviño, Julián Arboleda Saavedra, Elinelsa Velázquez, Seila Soto, Arelis Calzadilla, Joel Lalana. Todos ellos estuvieron atentos. Les invitamos, pueden volver a escuchar esta lección para ser edificados en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, PDA. Ahí pueden escucharlo, suscribirse si gustan dejar algún saludo, alguna acción de gracias o alguna opinión preguntando algo, pueden hacerlo allí en ese canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA. Eso es lo que tenemos. A ver si tenemos algún... Arelis Calzadilla Moreno dice: saludos a todos los hermanos y hermanas en Cristo. Dios nos consuele y fortalezca siempre. A ver si tenemos otra cosa. Bueno, eso es lo que tenemos hoy día como saludo. Sergio. Bueno, muchas gracias, hermano Néstor. No sé si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer. Es el momento. Yo ahora voy a leer unos chats que tenemos acá en la sala. Dice la hermana Luz Dari: gracias, hermanos, por la excelente reflexión. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. También la hermana Maritza de Figueroa dice: muchas gracias por el mensaje de hoy, hermano José. Muy edificante. Gracias a Dios por su palabra. Saludos a todos de Lima, Perú. Nos escribe la hermana Marixa allí con su esposo. ¿Algo que señalar, hermanos, sobre el mensaje que hoy hemos escuchado del hermano José Díaz? ¿Alguna pregunta, algo que añadir? Que sin lugar a duda coloca una atención especial sobre eso. Mi hermana Doris. Dale las gracias a Dios por la santa palabra y al hermano José Díaz
Agradecerle por la excelente exhortación que nos ha traído esta noche. Que Dios lo bendiga y le dé mucha salud para que lo siga utilizando siempre. Bendiciones, hermanito José Díaz. Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Muy bien, ¿algo más? Waldo. ¿Qué puedo decirle yo? Que le Sí. puedo dar una buena nota, Me la nota. muy buena lección. Y bueno, eso es algo cotidiano que ocurre en la iglesia del Señor. Así que es buena la lección porque nos anima a no cometer los errores que a veces los cristianos cometemos. Muy buena tu lección, hermano, que el Señor te bendiga y esperemos que esté de vuelta pronto por acá otra vez. Amén, hermano Waldo. Amén. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Algo más, hermanos, que quisieran señalar antes de despedirnos? Sin embargo, Hermano antes de Sánchez. aquello, Hermano perdón. Sánchez. Gracias, Waldo. Hermano Néstor. Bueno, no solamente decirle muchas gracias por la buena lección al hermano y también por la buena voluntad que siempre que le solicitamos su apoyo, él está siempre dispuesto. Eso. Amén. Gracias, hermano. Bueno. Decía que si Dios nos concede vida y salud, mañana estaremos de vuelta, siempre en el mismo horario, hora de aquí en Chile, a las 8 de la tarde, con la misma contraseña, con el mismo ID. Mañana tenemos a otro hermano que nos estará enseñando una lección, así que les invitamos cordialmente para así acompañarnos. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano José, nuevamente por tu buena lección. Que Dios te bendiga, Amén. hermano. Amén, hermano. Muy bien, Vamos estamos para servir. despedidos, hermano. Chao, chao, Gracias, nos hermano. vemos. Dios te bendiga. Chao, Dios chao. les bendiga. Hasta mañana. Chao, Dios Sergio. los Hasta bendiga. mañana, hermano. hermano. Chao, Buenas Waldo. noches. Chao. Chao, hermano Carmelo. Cuida, hermano, Hasta que se mañana, ve. hasta Hasta mañana, hermano. mañana. Bendiciones, Hasta mañana, hermano hermanos. Carmelo. Bendiciones. Hermano Waldo. Chao, hermano Hermano Mario. Mario. Dios le bendiga, Chao, hermano hermano. José, bendiga, bendiciones. Hermano Mario, Dios te bendiga. Hermano Javier. Igualmente, hermano. Placer verte.